y la carta de la anatomía normal. Y ahora vamos a hablar de generalidades del sistema genital femenino. Para comenzar, vamos a hablar de la composición de este sistema. Vamos a tener acá un corte lateral, donde es esto. Ahora sí. El anterior y el posterior. Y vamos a empezar clasificando los órganos genitales femeninos. Vamos a hablar de genitales externos y de genitales internos. Esto tiene que ver con su ubicación anatómica, es decir, si están intrapélvicos en la cavidad pelviana. Todos los genitales son internos, en alguna porción. Vagina interna en alguna porción, el útero es completamente interno y obviamente los ovarios y las trompas son internos. Entonces, cuando se habla de genitales externos, de verdad está mal, son la parte genital externa, ¿no ves? Que es la porción que comunica la vagina con el exterior de la boca. Pero como genital interno, ¿sí? Sería solo la vagina, los otros son parte del aparato reproductor. Los ovarios no son genitales, son parte del aparato reproductor. Es decir, o si son genitales externos, es decir, que se van a ubicar por fuera de la cavidad pelviana en el perineo. Cuando hablamos de genitales internos, vamos a tener a los ovarios, como las glándulas sexuales femeninas, a las trompas del falopio en relación con estos y con el útero. Vamos a tener al útero con su cavidad uterina y a este en misma relación con la vagina, que es el órgano de la copulación femenina. Por último, vamos a hablar de la vulva, que forman los genitales externos. Ahora tenemos una imagen cadavérica, es también un corte sagital, una vista lateral, y vamos a reconocer las estructuras que estuvimos diciendo recién. Tenemos hacia atrás el ovario, en relación con él la trompa del falopio, hacia abajo vemos el útero, y por debajo de esta, en relación con el cuello uterino, tenemos a la vagina. Y en una posición perineal vamos a ver una porción de lo que es la vulva. Ahora bien, hablamos de la situación de estos genitales internos y externos. Aquí tenemos una imagen esquemática en donde vemos lo que es la pelvis ósea. Vamos a hablar que los genitales internos se van a encontrar en la pelvis menor o en la excavación pelviana. Es la porción de la pelvis ósea que vamos a encontrar por debajo del estrecho superior de la pelvis, es decir, lo vamos a encontrar en esta ubicación, por detrás del pubis y por delante del sacro. Cuando hablamos de genitales externos, vamos a decir que estos se encuentran en la región anterior o unos genitales del perineo. El perineo son esas estructuras musculoesqueléticas que van a cerrar por debajo de la excavación pelviana que vimos recién. El perineo tiene forma de rombo que va a estar delimitado por líneas que van desde el pubis adelante hasta el coxis hacia atrás y que se unen en lo que es el isquion. Lo vamos a dividir en una porción anterior que está en relación con los genitales femeninos y hacia atrás una porción que está en relación con la región del ano y la última porción de lo que es el tubo digestivo. Ahora vamos a continuar hablando de los ovarios. Esta es la glándula sexual femenina que por su secreción interna va a asegurar los caracteres sexuales secundarios, que estos son los que están dados por las hormonas sexuales femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. Y por su secreción externa va a elaborar a los ovocitos primarios y secundarios, que son las células sexuales femeninas, que lo que van a hacer es, en su unión con los espermatozoides, dar lugar al proceso de fecundación. Vamos a decir que ellos son dos, derecho e izquierdo, son de forma ovoide, tienen una longitud de 3,5 centímetros aproximadamente y un espesor de entre 0,5 y 1 centímetro. Hablamos de que tienen
y una cara medial, un borde posterior, uno anterior y dos extremidades que van a ser una superior o una inferior. Ahora bien, tenemos esta imagen que es superior y que estamos viendo la porción posterior de lo que es este órgano que es el útero, y a su lado vemos al ovario con las trompas de falopio. Vamos a decir que tenemos una cara medial, que la cara medial es la que está en relación con el útero, y una cara lateral que es la que va a estar en relación con las trompas. Luego ese borde posterior que vemos aquí es un borde libre, como vemos aquí, y el borde anterior es por donde van a penetrar los vasos, es decir, que es el borde que va a tener el líquido del órgano. Su extremidad superior va a presentar relación con las fimbrias de las trompas y la extremidad inferior tiene relación con el ligamento útero-ovárico. Vamos a hablar un poquito de su irrigación. Está dada por la arteria ovárica. La arteria ovárica es la rama directa de la arteria aorta. Aquí tenemos una imagen en la que vemos cómo estas son las ramas ováricas, cómo hacen su recorrido desde la región peritoneal en el abdomen hasta la región pélvica, y vemos cómo penetran por el polo superior hasta llegar a la porción anterior del mismo. Ahora vamos a continuar hablando. Igual está irrigado por una rama de la arteria, no tiene doble irrigación. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ven en la anterior diapositiva, Ovárica, la arteria ovárica. cuando ustedes ven esa diapositiva, tienen que pensar que están viendo desde arriba y que no es en 3 dimensiones. ¿Ya? Pues para que no sean bolas, son bolas, y después me dicen que los... Bien, esta parte de aquí es la hipogástrica, que va a venir por aquí por el ligamento hacia el istmo del útero, ¿lo ven? Va a dar la arteria uterina, y de la arteria uterina van a ascender, aquí están ascendiendo, lo que pasa es que es en 2 dimensiones, va a ascender la arteria ovárica para el polo inferior. ¿Ya? Esto es el polo inferior, esto es el polo superior, y esta que ven libre es la cara posterior. La cara anterior no se ve por el tipo de vista que se tiene del ovario. Pero después creen que esto que está llegando aquí es lo que está viniendo, es lo que está entrando y está dando los vasos. No es así. Entonces, para que se ubiquen un poquitito en 3D, pues, no sé, no la caguen en el examen. ¿Ya? Esto es pubis, vejiga y útero. ¿Ya? Entonces, hay 6 caras para ver en un ovario. ¿Ya? En realidad, 2 bordes y 4 caras. ¿Ya? Hay una cara medial y una cara lateral. Con esa no tienen problema. La cara medial siempre en relación con el útero y la cara lateral siempre en relación con las trompas de falopio. Fácil, ¿sí? Pero se hacen bolas en la cara anterior y la cara posterior. En este dibujo, que es el mismo dibujo de allá, no se puede ver la cara anterior, ¿sí? Porque es un dibujo, es una vista desde arriba. Lo que se ve es la cara posterior superior, pero no se ve la cara anterior. La cara anterior, si esta de aquí, la diéramos la vuelta, miren que es esto, estoy dando la vuelta, ¿sí? Recién se ve la cara anterior, toda la cara anterior, ¿ya? Y se ve la irrigación que tiene por la arteria. Aquí hay un ligamento que van a ver que llega, ¿ya? Que es el ligamento pubo-ovárico. Aquí van a ver otro ligamento, ¿ya? Que va a ir hacia, es un ligamento que va a ir hacia el útero, que es el ligamento útero-ovárico,
¿ya? Y entre esos aquí se va a formar un repliegue que es un meso, ¿ya? El meso del ovario, que tendría que estar en toda esta zona de aquí, en toda esta zona libre de aquí. Por esos dos entran la arteria ovárica, ¿sí? Por la parte del repliegue del tubo del lumbo ovárico, ¿ya? Y por el repliegue útero ovárico entra la rama ovárica que da desde aquí abajo, corriendo todo esto, la arteria uterina, ¿ya? Entonces la cara anterior es esto que están viendo aquí, dado la vuelta, no se ve, ahí no se ve la cara anterior, y esos vasos que llegan ahí, no, ninguno de esos vasos chotos va al ovario, ¿sí? ¿Estamos? Ninguno, ¿ya? ¿Sí? O sea, está la ovárica cayendo, descendiendo, va a entrar por el ligamento uterino y va a entrar por arriba, ¿ya? Pero va a llegar por atrás de donde ustedes están mirando. Y por el otro lado, van a ver, ahí está el uréter, y por el otro lado van a ver que por dentro del ligamento recién va a entrar. Entonces, para que no se me desubique. Entonces, fíjense, siempre va a haber cara medial y lateral, fácil. ¿Lo ve? Y cara anterior, la cara anterior siempre es vascular. Siempre es vascular. Cuando vean un ovario, ¿ya? Y lo vean liso, blanquito de afuera, siempre la cara posterior. Se da la vuelta y atrás está lleno de venas. Esta vasos, este es la cara. recto. Claro, estamos viendo de arriba. Por eso estoy dando la vuelta para que vean que la cara anterior siempre hace la cara vascular, ¿ya? Y el borde va a tener un borde posterior y un borde, esto es anterior y esto es posterior. El posterior va a estar relacionado siempre con las fibrias, ¿no ve? Y el anterior siempre con este ligamento, que es el ligamento útero ovárico. Esas son relaciones y se preguntan, así que no sean bolas, ¿ya? Ah, mira que tenemos marcador. A través de uno de los ligamentos. Este es el ovario, ¿ya? Estas son así las fibrias. Aquí va a tener el ovario un ligamento, ¿ya? Y esta va a ser la cara anterior, estamos haciendo la cara anterior. Y aquí, digamos que aquí es útero, va a tener otro ligamento. Y aquí va a tener otro ligamento. Cuando es con las fibrias que son un tubo, este es el tubo ovárico, ¿ya? Esto que viene desde la parte lumbar se llama lumbo ovárico, y este que va al útero, facilito, útero ovárico. 3 ligamentos, 1, 2, 3. Y aquí un repliegue de meso que lo sostiene, ¿sí? Un repliegue, y esta es la cara anterior, y aquí está toda la vascularización, ¿ya? Una parte de la vascularización ingresa por aquí, que es la arteria ovárica, rama directa de la aorta, ¿sí? Y una parte de la vascularización, esto es el istmo, donde se adelgaza el útero, después viene el cuello del útero, donde ingresa la arteria uterina, rama de la hipogástrica, ¿lo ve? Llegando, y le presta un par de vasitos para que se vascularice y tenga la cara anterior así, ¿ya? Es súper fácil. Sostén del ovario. Esta es una imagen de una vista posterior de los órganos genitales internos, excepto la... Ahí está, fíjense, están los 3 ligamentos que les he descrito, para que no nos demos mucha vuelta, ¿ya? Entonces, este de aquí, ven cómo está discurriendo la gonadal, ¿no ven? La ovárica, ¿ven? Cómo está ingresando junto con este ligamento, ¿sí? ¿Ya? Y aquí se une con aquí ingresa, y aquí abajo, los ligamentos sacro o lumbo ovárico, ligamento útero ovárico, y aquí hay un ligamento
¿sí? Fíjense que te está chocando con llevando las fimbrias a que se queden en su lugar para que pueda captar la trompa al óvulo y llevarlo para que lo fecunde. Ese ligamento tubo-ovárico, no hay más ligamentos, súper fácil. Y todo lo amarillo es todo, ya que comparte tanto la trompa como el ovario, es el mesotubo ovárico. El meso-ovario, ¿sí? Nada más. La vagina. Y vamos a ver. El borde posterior libre que recién mencionamos del ovario, luego su cara medial. Borde posterior no tiene nada. Interior en relación con medios de sostén y con el ligamento ovárico. Vamos a comenzar hablando del ligamento lumbo-ovárico. Es este que vemos aquí. Vamos a hablar del meso. Los tres ligamentos que tiene, que les he dicho, lumbo-ovárico, tubo-ovárico, uterovárico y el meso-ovario, que ya hacemos la fase. ¿Ya? Ovárico. Iba a haber un muerto. El glaucus. Esta relación entre la fosa ovárica se encuentra por delante de los vasos ilíacos internos y del uréter, y en la fosa de Glaucus se encuentra por detrás de los uréteres. Medialmente se relaciona con la trompa uterina, como vemos aquí, 15. Adelante está relacionado con el... No es una regla, ya que la multípara se encuentra por detrás de los uréteres, pero en la mayoría de las multíparas sí, ya, por el cambio, por el crecimiento que se da durante la gestación del útero cambia. Esta es una mujer multípara, está por delante de las arterias ilíacas, ya, por ahí es una niña, digamos, están por delante de las arterias ilíacas, sino después se encuentran por detrás en esa zona, pero se mueven y el uréter a veces los cruza por delante, ¿ya? Pero no es importante. El mesovario, como ya dijimos, ese repliegue de ligamento ancho. Van a ver exactamente las mismas relaciones que les acabo de explicar. Vamos. Las trompas de falopio relacionan. ¿Sí? Miren, atrás, borde libre, se relaciona con el recto y fondo del saco. Arriba con la pared pelviana, el ligamento lumbo-ovárico y la arteria ovárica. Tiene que ser hacia el borde, es decir, por el borde superior ingresa, ¿no ves? Por el borde antero superior. Ya el borde posterior, en realidad casi con nada. Y hacia abajo, con los cuernos uterinos son la zona donde ingresa la trompa de falopio, ¿ya? Ingresan las trompas, ahí penetran dentro del útero. Después, las relaciones no son más difíciles de lo que les explicaba. Lo más importante es son esas relaciones que se muestran ya los elementos de sostén. Dos, una a derecha y otra a izquierda, y se van a encargar de conducir al ovocito secundario hacia la cavidad uterina. En cualquier zona de la trompa, lo normal es que en la ampolla de la trompa, ya que es la zona medial más o menos, es donde se dé la fecundación y después el óvulo fecundado termine de viajar, ¿no? Y se asiente en el endometrio del útero y prosigue el embarazo. Pero si es que se retrasa la ovulación o se queda por ahí un óvulo muy afuera o muy lejos, ¿no ven? Pueden haber embarazos ectópicos. Por eso puede haber embarazos ectópicos que no están ni siquiera dentro de la trompa. Hay embarazos ectópicos en el psoas, hay embarazos ectópicos en el meso del intestino, porque el óvulo que sale, fíjense, no es que la trompa lo abrace entero, no, puede caer un óvulo y salir fuera de la trompa y tener un embarazo fuera de todo el área genital. Son más raros, pero también hay. Y esos a veces, como tienen más espacio, hay embarazos, por ejemplo, que se han quedado dentro del meso y que han llegado a cumplir hasta 5 o 6 meses. No son viables, pero más a más, digamos. ¿Ya? Y entonces cuando son embarazos ectópicos es que no, si el embarazo ha sido en algún lugar de la trompa, generalmente de la trompa,
y no ha llegado a implantarse en el útero. ¿Ya? Y además de eso, Es altísimo. 8 milímetros. Va a tener dos orificios, uno externo o abdominal, que es este que está en relación con el ovario, y uno interno, que es aquel que se abre paso hacia la cavidad uterina. Ambas trompas se encuentran contenidas en el ligamento ancho y por el mesosalpinx, que es un repliegue de este, va a recibir irrigación, que está dada por ramas tubálicas que vienen tanto de la arteria uterina, es decir, desde el medial, como de la arteria ovárica, es decir, desde la porción lateral. Ahora, antes mencionamos que las trompas de Falopio tenían algunas distintas porciones. Ahora vamos a ver esos nombres. Eso hay que saber las La porciones porción que que tiene. está en relación con el ovario y es la porción que tiene mayor espesor y presenta estas ímbrias, que son las que van a captar al ovocito secundario, se conoce como pabellón o infundículo. Luego tenemos la ampolla, el istmo, que es la porción donde se comienza a afinar estas trompas de Falopio, y por último la porción intersticial o intramural, como vemos aquí, que es la porción que se adentra en el espesor de la pared uterina. Aquí quiero ver. Fíjense que el útero parece una cabeza de vaca, ¿ya? Por eso los cuernos del útero, ¿no ven? Son las zonas laterales donde se inserta el... ¿Ah? Por eso. ¿Ya? Donde se inserta. Después, no hay, pero les parecía que era una cabeza de vaca, ¿qué puedes hacer? Esos son cuernos de tamaño. Solo necesitan saber esas 4 porciones y que siempre lo normal es que la fecundación se dé en la ampolla, ¿ya? Y viaje el óvulo fecundado hacia el útero. Bueno, por eso cuando se hace una cirugía para que no haya embarazo, digamos, a ver, lo único que se hace es ligar las trompas. Porque entonces liga la trompa como si fuera la puerta, ¿lo ve? Entonces los espermatozoides no pueden entrar, que van a ser los que estuvieran afuera, y los óvulos que no pueden salir. Súper fácil. ¿Ya? Pero igual no tiene ninguna al 100% de efectividad. Puede entrar un espermatozoide por la ventana, qué sé yo. Y se embarazan igual. ¿Ya? Pero eso sepa bien cuando se hace una cirugía para evitar, digamos, ya los embarazos, solo se ligan las trompas. Nunca jamás se retiran los ovarios. ¿Ya? Los ovarios solo se retiran cuando no queda nada más que hacer, pero los ovarios son glándulas. Las mujeres son glándulas súper importantes, producen progestágeno, producen estradiol, producen testosterona en cierto nivel y producen los estrógenos femeninos. Entonces, una mujer sin ovarios es una mujer que tiene gravísimas alteraciones hormonales y tiene que tomar hormonas el resto de su vida. ¿Ya? Alteraciones de calcio y todo. Entonces, a veces hay que sacar un ovario, sacrificar y queda uno, bueno, ya, pero cuando hay que sacar los dos, es muy jodido. Bueno. Para ver, digamos. Mucho más. Sí. ¿Podemos ver la puerta? Sí. Que conecta con los cuernos uterinos y la cavidad uterina, y hacia posterior tenemos esta dirección que se relaciona con el ovario, hacia posterior, fíjense. No hay mucho más interesante para ver. Esto de aquí. Atención. Bien, el útero. ¿Sí? Bien, el útero siempre está en la misma posición de anteversoflexión. Quiere decir que está en relación a su eje, echado hacia adelante, ¿no ve? Y flexionado hacia abajo. Hay, van a ver después, hay posiciones en las que el útero no se encuentra, y esa es la posición normal del útero, y se encuentra en retroversoflexión, tirado hacia atrás y doblado por encima del recto. Esas posiciones anómalas del útero no permiten la fecundación. ¿Ya? Igual que algunas anomalías anatómicas, ustedes se acuerdan que el útero se forma de dos, no me acuerdo el nombre, de dos procesos, ¿no ve? Diferentes, dos procesos uterinos,
que se unen y en la vida fetal el útero está tabicado al medio, ¿listo? ¿Ves? ¿Sí? Y si es que eso no se termina de unir y formar un solo útero, se llama útero bicorne y tiene dos úteros, pero ninguno funciona tan muy difícil que pueda haber un embarazo, ¿ya? Entonces tiene tres capas: endometrio, fíjense, tiene en el fondo los cuernos que están entre el fondo y el cuerpo, el istmo, que es la porción más adelgazada, siempre por el istmo ingresa la arteria uterina. ¿Sí? Pregunta de examen, fíjense, está entrando la arteria uterina, la ven que entra la arteria uterina y da todas las ramas. Y el cuello, que tiene una porción extravaginal y que tiene una porción, fíjense, intravaginal. Este cuello es la única porción del útero que nosotros podemos ver a través de la vagina. Siempre se ve el cuello del útero, ¿ya? Entonces, cuando los ginecólogos deciden utilizar un espejo para hacer una revisión y todo, ven las características de ese cuello del útero. En las mujeres nudíparas, ¿ya? Y en las mujeres multíparas, que no tienen hijos. Normalmente debe estar siempre cerrado, ¿ya? Cerrado, el cuello del útero siempre está cerrado. Durante el embarazo también está cerrado. Después se abre y se dilata, ¿ya? Cuando nosotros tenemos vírgenes, entre comillas, que les hacen el espéculo y está abierto el útero y después están con perforaciones uterinas, es porque alguien ha instrumentado ese útero y le ha hecho un aborto o alguna cosa así. Nunca debe estar abierto, normalmente está cerrado. ¿Ok? ¿Ya? Presenta tres capas, de adentro hacia afuera. Endometrio, que es la capa que se prepara, ¿no ven?, cada mes para recibir al producto, y cuando no hay el embarazo, lo único que hace es desprenderse, y por eso las mujeres tienen la menstruación. Entonces el endometrio se recambia constantemente, ¿ya? Crecen vellosidades, se alista, y han visto en embrión, ¿no ven? Y van a ver en esto, deben haber visto. Ayer hemos visto. Y después se muere todo y no hay por donde más salga, sale en forma de menstruación, ¿ya? La capa contráctil, que es la capa media, ¿no ve?, que es el miometrio, que es donde se alojan los tumores, donde se alojan los miomas, bueno, y que es músculo liso, ¿ya? Músculo liso. Y la capa externa, ¿ya?, que es el perimetrio, que es, ya hemos visto, peritoneo, que lo recubre. No hay mucho más. El órgano por la porción La del arteria cuello uterina que siempre entra por el istmo y el cuello, ¿ya? Nada más. Esto es exactamente lo mismo. de lo que es el cuerpo. Esa es la posición normal del útero, ¿ya? ¿Sí? En relación a la pelvis ósea, fíjense, en relación a la pelvis ósea, el útero está echado hacia adelante, ¿no ven? Por eso se llama anteverso y flexionado hacia abajo, por eso se llama anteverso flexión, ¿ya? ¿Por qué verso? Porque la versión es la que relaciona, mira, los ejes longitudinales del útero y la pelvis que se cruzan a nivel del istmo del útero, ¿ya? Pues en relación a esos tres ejes se da la posición, ¿ya? ¿Sí? No le voy a preguntar mucho, solo acuérdense que siempre el útero debe estar en anteverso flexión. Un útero en retroverso flexión o en lateroflexión, va en latero, generalmente conlleva problemas anatómicos y conlleva dificultades para el embarazo, ¿ya? La que va a descender. Esos son los medios de sostén. Es fácil de ver, ¿no ve? El ligamento ancho, ven un ligamento gigante que lo suspende, que lo está sujetando al útero, ¿no ve? Que está siendo atravesado en la parte inferior del útero por los uréteres, ¿ven? ¿Sí? Entonces, ese es uno de los ligamentos de sostén. Van a también dirigirse desde El ligamento útero-sacro,
que es de donde está el puntito y donde ven eso que parece, por donde entran también por los ligamentos uterosacros, entra la arteria uterina, ¿ya? Esos son los ligamentos. Y los últimos son los vesicouterinos que no se ven. Habría que levantar el útero, ¿no ve? Y liberarlo de la vejiga para ver el ligamento vesicouterino. Se ve en este corte del inicio. En este creo. De la trompa. No. Y Un poquito más. está dada Un poquito más. las ramas ovales. Fíjense, en la parte inferior, ¿sí? Está libre el útero. Miren, se ha liberado el útero. Ven abajo, ¿no ven? Se ha liberado el útero de la vejiga. Entonces, ahí se ha liberado el ligamento vesicouterino, ¿no ven? Y al liberar ese ligamento, que es una capita como de grasa amarilla, se puede encontrar toda la vascularización del útero. Fíjense, ahí está bajando el uréter en relación estrechísima con la arteria uterina ramal hipogástrica. ¿Ven? ¿Sí? Entonces son los ligamentos de fijación, ¿no? No hay mucho problema aquí. Adelantemos un poquito. Vaginal. Esto quiere decir. Entonces, todos esos son los ligamentos de fijación. El ligamento ancho. El ligamento ancho. ¿Sí? ¿Estamos? El ligamento redondo, que aquí mucho no se lo ve. ¿Ya? El ligamento uterosacro es este. Ligamento uterosacro. ¿Ya? Los ligamentos vesicouterinos están rotos, cortados. O sea, si lo viéramos por delante, perdón, están delante, tendrían que estar cortados, ¿ya? Y este que ven aquí, cuando se levanta el ligamento redondo, ¿ya? Por debajo, esto que ven blanco, ¿ya? Y que es un ligamento que fíjense que llega y avanza y llega hasta los elevadores del ano, ¿ven? ¿Ya? Todo esto es un ligamento, este triangular que llega hasta los elevadores del ano, es el ligamento de McEnroe. ¿Sí? Todo esto de aquí. Bueno, y el último son inserciones pequeñas aquí, que en realidad están más por dentro, que son inserciones vaginales de la parte uterina que está intravaginal, que es el cuello del útero. ¿Ya? Esto no. Esto es en el muerto. Vamos a decir que esta porción es anterior y esta porción es posterior. Vamos a tener hacia adelante a la vejiga en relación con la cara anterior del útero, y hacia atrás tenemos el fondo del saco de Douglas o fondo del saco recto uterino, y hacia atrás tenemos al recto, y hacia lateral vamos a tener el ligamento ancho, vamos a tener a la pared pelviana, y hacia adelante también no nos tenemos que olvidar del fondo del saco vesicouterino, que no es tan pronunciado como el fondo del saco recto uterino, pero que también lo podemos encontrar. Ahora vamos a pasar a esta imagen, vamos a nombrar los mismos elementos. Hacia adelante, el fondo del saco vesicouterino, fíjense que es más alto, y hacia atrás tenemos en una posición más baja al fondo del saco recto uterino. Y ahora vamos a hablar de la vagina. La vagina es un órgano musculomembranoso que va desde el útero, desde el cuello del útero, hasta la vulva o los genitales externos. Es el órgano de la copulación femenina. Es un órgano impar y medio, como vemos aquí en este corte sagital, que es una vista lateral. Su longitud va a variar con la edad y su dirección vemos que es oblicua hacia abajo y adelante, es decir, va de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Sus paredes se encuentran colapsadas en su totalidad, salvo en donde se encuentra en relación con el cuello del útero, que al rodearlo está separada su pared entre sí. Esto tiene que ver con que alrededor del cuello uterino se forman los fondos de saco
sacovaginales. Vamos a tener uno del saco anterior, uno posterior y dos laterales. Aquí tenemos esta imagen cadavérica en donde esto es anterior y esto es posterior, y estamos viendo una vista lateral de un corte sagital. Y podemos ver perfectamente cómo en naranja tenemos marcadas las paredes vaginales y están absolutamente en contacto, salvo en la porción en donde se encuentra interpuesto el cuello uterino. Su irrigación está dada por la arteria vaginal larga y además por ramas de la arteria uterina y de la arteria rectal media. Entonces vamos a decir que la porción o el tercio superior de la vagina va a estar irrigada por la arteria vaginal larga, mientras que la porción media inferior está irrigada por ramas uterinas y de la arteria. La inervación está dada por el peso sacro. ¿Ya? ¿Sí? Y tiene obviamente, inervación sensitiva, sobre todo en las paredes laterales de la vagina y la pared anterior de la zona de mayor inervación sensitiva, obviamente, para el colon. ¿Sí? Después, eso de que siempre está adherida, ¿sí? Siempre está pegada, tiene que haber, por eso se lubrica la vagina antes de la relación sexual. Hay unas glándulas, ¿ya?, que se localizan en la porción externa de la vulva, que son las glándulas de Bartolino, que son las encargadas de la lubricación vaginal. ¿Ya? Entonces, cuando hay violaciones, vejación, no hay esa lubricación vaginal y se lastiman las paredes de la vagina porque normalmente están selladas, pegadas unas a la otra, y tratar de introducir algo que no está, lesiona y desgarra las paredes. ¿Ya? En cambio, cuando sí va a haber una relación coital y se prepara la vagina, está que se lubrica para que se pueda dar el coito. Por eso hay tantas lesiones. En las violaciones siempre hay desgarros vaginales. ¿Ya? Porque es como querer meter algo en algo que está cerrado completamente y lo metes a la fuerza. ¿Ok? Rectal media. Ahora vamos a hablar de los genitales externos o vulva. Tenemos el monte de Venus. El monte de Venus es una saliente redondeada que está situado por debajo de la pared abdominal y por delante de la sínfisis pubiana. Está ubicado en la parte anterior de la vulva. Digamos, en contexto, estos son los genitales externos, esto que se conoce como vulva, y hacia adelante tenemos el monte de Venus, que está formado por tejido adiposo y recorrido. Entonces, la parte más externa, todo esto es la vulva, ¿no ven? La parte más externa siempre son los labios mayores, ¿sí? La parte interna, fíjense, que da lugar al introito vaginal, esto es el introito vaginal, ¿ya? Son los labios menores, que son pliegues de mucosa. Y dentro del introito vaginal, siempre dentro del introito vaginal, está siempre el meato urinario por delante de la vagina, pero dentro, contenido dentro de los labios menores. Esto de aquí arriba es el clítoris. ¿Ya? Esto por favor tengan en cuenta si les toca poner una sonda y no me estén metiendo la sonda aquí, al clítoris. ¿Ya? Y no estén metiéndome la sonda aquí, en la vagina. El meato urinario es una cosita que apenas se ve. ¿Ya? Y que hay que separar. Si no se separan bien los labios menores, no se lo va a ver. ¿Ya? Todos lo van a cubrir y solo se va a ver el introito. Si no se separan bien, solo se va a ver el introito vaginal. ¿Ya? Entonces, para cuando les toque poner sondas en su vida más adelante, por ahí algunos de los chicos no han visto en su vida o no estén metiendo las sondas donde no corresponde. ¿Ya? Entonces, no vamos a hacer más profundo la parte de genitales. Esta es la única parte que ustedes pueden estudiar sin cadáver. Ya verán cómo quieren hacer, espero que lo vengan cada quien. ¿Sí? ¿Y qué más? Nada más. El clítoris es muy similar en su conformación a el cuerpo del pene. También tiene dos cuerpos cavernosos que se llenan de sangre durante el acto sexual y que se erectan.
¿Ya? Y el clítoris puede también tener diferentes tamaños hasta de 8 centímetros. Depende de ti, ¿ya? Nada más. Entonces, la próxima clase vamos a hacer anatomía, o sea, genitales masculinos, terminamos y hacemos el resto de las cosas. ¿Ya? Pueden irse, pero los que no se vayan, o si quieran, les voy a dejar esto para que vean, a ver cuántos se identifican. Así se llama, o sea, no es que